Padre, te damos muchas gracias porque en este momento, Señor, nos has guiado a este lugar con el único propósito de poder adorar tu nombre, glorificar tu nombre, pero también, Señor, para escuchar tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor, en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y seguimos hablando de este tema de la generosidad, el cual como iglesia somos llamados y somos confrontados cada vez que vamos a la palabra del Señor. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios encontramos que nuestro Señor siempre nos ha bendecido. Hemos recibido bendición de Dios. ¿Por qué? Porque estamos seguros y porque lo creemos así. Dios es un Dios generoso, hermanos. Dios es un Dios que nos bendice todo el tiempo. Lo hemos experimentado como familias, como individuos, como seres humanos. Hemos experimentado la bondad y la misericordia de Dios. Yo creo que estamos seguros y estoy convencido de eso, de que nadie que está aquí el día de hoy piensa lo contrario y diga, yo no he sido bendecido por el Señor. Creo que nadie piensa así, ¿verdad? Todos estamos seguros y convencidos de que del Señor hemos recibido muchas y abundantes bendiciones. El rey David, de hecho, lo entendió así en su libro, en 1 de Crónicas 29:14, él dijo lo siguiente: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Hermanos, creo que estamos convencidos de eso. Y estamos de acuerdo con David. Todo es del Señor y lo que Él nos da, de eso nosotros le damos al Señor. Sin embargo, suele pasar que muchas veces nosotros nos olvidamos de nuestro Dios generoso y pensamos e imaginamos que es por nuestra pericia, por nuestra inteligencia, por nuestras fuerzas que hemos obtenido todas las cosas. Y decimos, es que gracias a mi esfuerzo yo he logrado todo esto. El texto que hoy hemos leído nos muestra cómo Dios trata con nuestro corazón, cómo Dios trata con nuestra vida. Y dos cosas yo veo aquí en el pasaje. Primero, nos muestra su gracia de manera generosa. De esa manera Dios trata todo el tiempo con nosotros y nos da evidencia de su gracia, nos muestra su gracia generosa. Y segundo, nos confronta todo el tiempo con amor. Y eso lo hemos visto, hermanos, cómo el Señor muestra su gracia en nuestra vida y cómo el Señor nos está confrontando todo el tiempo. Muchas veces nos confronta por medio de nuestros hijos, muchas veces nos confronta por medio de amigos, muchas veces nos confronta por medio de una predicación y siempre lo hace, hermanos. El Señor siempre está hablándonos todo el tiempo. Y en estos dos aspectos podemos nosotros ver la generosidad del Señor, pero también la gratitud de quienes reciben esta generosidad. La gratitud. Y en ese contexto vamos a tratar entonces estos dos puntos. Primero, el Señor muestra su gracia generosa en nosotros. Cuando nosotros escuchamos la palabra gracia, siempre la hemos definido y la entendemos como un favor que alguien hace a alguien que no lo merece. Entonces, por eso la gracia es un favor inmerecido. ¿Sí? Eso es gracia. Y eso es precisamente lo que vemos en tres personajes que hemos leído en la historia del día de hoy. Hay tres personajes. Está Nabal, está Abigail y también David. Tres personajes que se mencionan en la historia bíblica. Y vamos a hablar primero de Nabal. ¿Quién era Nabal? Bueno, encontramos que la palabra del Señor dice que Nabal era un hombre que había recibido el favor de Dios. Y por eso estamos viendo que el Señor muestra su gracia hacia nosotros. Nabal recibió esa gracia del Señor.
recibió la bendición del Señor, dice el versículo 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. O sea, vean lo que dice el pasaje. Nabal no solamente era rico, era muy rico. Tiene un énfasis en esta palabra, muy rico. Y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Ahora, si Nabal era muy rico, era porque Dios le había bendecido, ¿cierto? O sea, si él era rico, pues porque había recibido la bendición del Señor. De hecho, el rey David lo entendió así cuando él llegó a ser rey de Israel. En 1 de Crónicas 29, 11 y 12, él dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Sí? Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. O sea, Nabal había recibido la bendición del Señor, había recibido la gracia de Dios, porque todo es del Señor, hermanos, nada es nuestro, ¿sí? Todo lo que tú tienes hoy, lo has recibido del Señor. El Señor te ha bendecido, así como derramó su bendición sobre Nabal. Dios es muy bueno, hermanos. Dice su palabra que hace salir su sol sobre buenos y malos. Entonces todo el tiempo estamos recibiendo la bendición del Señor. Nabal lo había experimentado. Bien, ahora hay otro personaje y es Abigail. Era la esposa de Nabal. También Abigail había recibido el favor de Dios. Dice el versículo 3: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Dos cosas nos muestra el texto, dos cosas se resaltan de Abigail. Dice la palabra que era de buen entendimiento. Otras versiones lo traducen como tenía inteligencia y de hermosa apariencia. Otras versiones también lo traducen como hermosa, ¿sí? Sin embargo, observamos en el pasaje que algo pasó en la vida de Abigail. Algunos dicen que tomó un rumbo equivocado, se equivocó al tomar decisiones. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo más adelante. Porque el texto dice: si Abigail era de buen entendimiento, ¿cómo es que se casó con Nabal? Si tenía buen entendimiento, ¿por qué se casó con Nabal? No sabemos el contexto, no sabemos cómo es que sucedió el matrimonio. Conocemos algo de la cultura judía, cómo es que los matrimonios se daban. En este caso no sabemos. Algunos comentaristas dicen que fue posible que ella vio la riqueza de Nabal y entonces le llamó la atención eso. Eso es lo que comentan algunos. El texto no nos dice nada. El texto nada más nos dice que la esposa de Nabal era Abigail. Si nos vamos por esa línea, que más adelante lo vamos a encontrar, si es que Abigail se equivocó al casarse con Nabal, una persona dura de corazón, vemos, hermanos, que el Señor muchas veces permite que nos equivoquemos para mostrarnos su misericordia. Sí, eso puede pasar. Lo cierto, al final del día, es que Abigail estaba sufriendo mucho, y sin duda Dios no se había olvidado de ella también. Eso sí es verdad. Y entonces tenemos a Nabal, tenemos a Abigail y tenemos a David. Versículo 4.
Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Pregunta, ¿por qué David estaba en el desierto? Bueno, si leemos el contexto, encontramos que estaba huyendo de Saúl, que buscaba ocasión para quitarle la vida. Pero hasta ese momento él estaba con vida. ¿Y por qué estaba con vida? ¿Por qué Saúl no lo había atrapado? Porque Dios había guardado su vida. Entonces David está recibiendo también la gracia y la misericordia de Dios. Dice 1 Samuel 23:14, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Aquí vemos generosidad, hermanos. Generosidad del Señor hacia David. ¿De qué manera? Preservándole la vida. Entonces, si tú ves los tres personajes, vas a encontrar que cada uno de ellos recibe la misericordia de Dios, recibe el amor de Dios, recibe la compasión del Señor, y podrás ver cómo Dios trata con cada uno de ellos. No solamente le muestra su misericordia, le muestra su gracia generosa, y eso es lo que vemos en este texto. El Señor muestra su gracia en Nabal, siendo una persona muy mala y perversa, como dice más adelante. También muestra su gracia en Abigail, a pesar de estar experimentando un proceso en su vida matrimonial y familiar muy difícil. Abigail recibe la gracia del Señor, pero también David. Estar huyendo de Saúl no era poca cosa, estar escondiéndose en peñas, en el monte, recibe la gracia del Señor, porque dice el texto ahí que mientras Saúl lo buscaba todo el tiempo, todos los días, Dios no lo entregó en sus manos. Entonces Dios preservó la vida de David. Tres cosas muy importantes vemos aquí: la gracia de Dios, la gracia de Dios y la gracia de Dios. Eso es lo que observamos, hermanos. En segundo lugar, el Señor es generoso, y no solamente nos muestra su gracia generosa, sino también su amor. ¿De qué manera? Confrontándonos. El Señor nos confronta todo el tiempo. En toda la historia, hermanos, bíblica, en la historia de la redención, podemos ver cómo el Señor envía su palabra a su pueblo, a sus hijos, y nos hace ver nuestra condición, nos hace ver nuestras equivocaciones, para de esta manera llamarnos al arrepentimiento constantemente. Esto es fundamental, hermanos. Y es cierto, muchas veces nosotros nos equivocamos, tomamos malas decisiones, pero el Señor está ahí para confrontarnos todo el tiempo por medio de su palabra. Vayamos otra vez a los tres personajes. Nabal tuvo la oportunidad, el Señor lo confrontó, el Señor trató con él, y él tuvo la oportunidad de ser generoso. Dice el versículo 8: pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. O sea, Dios le da la oportunidad a Nabal para cambiar y hacer las cosas bien. Pero vemos en el texto que la petición de David era muy clara. ¿Qué es lo que pidió David? Le dice: te ruego que des lo que tuvieres a mano. O sea, ni siquiera habla de cantidades, ni siquiera le dice: oye, mira, dame tantos carneros, tantas ovejas, tanto pan. No, lo que tú tuvieres. Eso es generosidad. Eso es generosidad voluntaria. Con lo que puedas ayudar, está bien. ¿Y cuál fue la respuesta de Nabal? Versículo 10. ¿Quién es David? Y ya me imagino yo a Nabal prepotente diciendo: bueno, ¿y quién es David? ¿Quién es él? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Ahora, en el versículo 11, observa la forma en cómo Nabal responde. Nabal se había olvidado de dónde provenían sus riquezas. Se le había olvidado. Versículo 11 dice: ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son?
Ahora, observa la forma en cómo Nabal puntualiza lo que él tiene. Dice, mi pan, o sea, mi pan, mi agua, mi carne, mis esquiladores. Eso es una forma equivocada de decir esto es mío porque lo he ganado, porque son mis esfuerzos. Amados hermanos, es muy fácil olvidarnos quién nos ha bendecido. Es muy fácil olvidarnos de dónde hemos recibido la bendición. Y entonces podríamos pensar como Nabal, esto es mío, porque yo lo gané. Y creemos que por nuestras habilidades, nuestras fuerzas, hemos obtenido las cosas. Nabal pensaba así. Al final vemos que el Señor trató con Nabal. ¿Sí? Bueno, también Abigail tuvo la oportunidad de hacer bien las cosas. ¿Sí? Tuvo la oportunidad de ahora sí reflexionar en su decisión. Uno de los criados le dice cómo Nabal había tratado a los hombres que David había enviado. Y en el versículo 17 encontramos lo siguiente. Dice, ahora pues, miren, cada palabra que está en la escritura no está ahí para llenar un hueco, para que pueda llenar un texto. No, todo tiene un porqué. Y me llama la atención que los criados van y le dicen a Abigail, ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer. Esto es fundamental. O sea, ¿cuál es el mensaje para Abigail? Abigail reflexiona, medita y ve lo que tienes que hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. O sea, así de malo era Nabal, perverso. Nadie siquiera podría dirigirle la palabra a este hombre. Y entonces Abigail bien pudo no hacer nada. Pues si lo maten, pues que lo maten, pues, como es él, ¿verdad? Bien pudo tomar venganza, la forma en cómo, no crean que era fácil y fue fácil para ella vivir con un hombre así, la fama que tenía. Entonces bien pudo decir, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar. Sin embargo, ella considera lo correcto y que lo correcto era prevenir la situación y entonces toma una decisión. Hermanos, pero detrás de esa decisión no es la inteligencia de Abigail. No es la inteligencia de Abigail. Es la mano de Dios guiando a ella. Más adelante David reconoce eso. Entonces es el Señor guiando a esta mujer. Y de esta manera ella entiende que es Dios que no solamente la ha confrontado en ese proceso que ha vivido en su matrimonio, sino en esto que está sucediendo ahora. Y sin duda se imaginó muchas cosas, tal vez de la equivocación que había tomado al casarse con un hombre así, pero ahora tenía esta oportunidad de hacer lo correcto. Por eso el criado le dice a Abigail, reflexiona en lo que tienes que hacer, medita en lo que vas a hacer. Sin duda estaba entre la espada y la pared. Sí. Y la verdad, muy difícil. Ella había perdido realmente la confianza en su esposo. Porque cuando ella toma la decisión, no le dice nada. Ahí usted puede ver el matrimonio de estas dos personas. Cuando ella decide ir a encontrar a David, dice que no le declaró palabra alguna de este hombre. Realmente estaba viviendo un calvario allí en el matrimonio. Pero bueno, también está David. Si se dan cuenta, Dios confronta ¿a quién? Confrontó a Nabal. Confrontó a Abigail por medio de ese proceso que ella estaba viviendo. Pero también confrontó a David. La decisión que David estaba tomando era por impulso propio, por venganza. Y dice el versículo 21,
En ese momento David decía, de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos su rebaño en el desierto y ninguna de sus posiciones se perdió o fue robada, pero él me devolvió mal por bien. ¿Qué estaba pensando David? Estaba pensando en tomar venganza, estaba resuelto en destruir a Nabal. Eso es lo que había pensado. Y es aquí, hermanos, es aquí donde Dios usa a Abigail para confrontar a David. Entonces, la decisión que Abigail va a tomar no es algo que surge de ella misma, sino es algo que Dios está haciendo para poder guiar esto a un camino correcto. ¿Sí? Entonces, lo que el texto nos muestra, hermanos, y yo quiero que tú observes esto. No quiero que observes a Abigail, no quiero que observes a Nabal tampoco, no quiero que observes a David, no. Observa cómo el Señor está obrando en esto, ¿sí? ¿Por qué? Lo que el texto nos está mostrando no es la habilidad o la hermosura de Abigail para poder persuadir a David. Tampoco es la valentía de David hacia sus enemigos o la riqueza de Nabal. El texto no nos está mostrando eso. Lo que el texto nos muestra es la generosidad del Señor, que pese a nuestras ingratitudes como la de Nabal, o malas decisiones o equivocaciones como la de Abigail y de David, Él nos muestra su amor, su gracia, su misericordia. Por eso nosotros creemos en un Dios generoso, ¿sí? Generoso, porque pese a nuestras equivocaciones, a nuestras malas decisiones, vemos la gracia y la misericordia del Señor, hermanos. Ante esa generosidad desplegada por parte del Señor, se espera de que quienes la reciben sean agradecidos, reconozcan de dónde el Señor nos bendice. Nabal no reconoció la generosidad del Señor. En cambio, David y Abigail reconocieron al Señor. Por eso leemos en el texto que David reconoció lo que Abigail había hecho y que no era por impulso propio, sino bajo el propósito y la voluntad del Señor. Por eso dice en el versículo 32, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrase. Por eso digo, hermanos, que no era la habilidad de Abigail para decir, sí, voy a ir y voy a encontrar a David y le voy a decir esto. No, es el Señor usando a ella para confrontar a David. Entonces, hermanos, el Señor siempre va a usar a alguien para confrontarnos a nosotros, para hacernos ver la realidad de las cosas. Es lo que Dios hace, hermanos. Tal vez podríamos tomar un rumbo equivocado, pero el Señor es generoso con nosotros y que siempre nos está regresando al camino, siempre nos regresa al redil. Y sin duda Dios fue generoso con David, pero también, hermanos, también ha sido generoso con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor envió a su Hijo Cristo Jesús, no solo para impedir de continuar por el camino equivocado, no, sino para salvarnos de una condenación eterna. Y es aquí donde vemos la generosidad de nuestro Dios. Que cuando leemos la palabra dice que siendo rico se hizo pobre, se despojó de su gloria, humillándose, para que en esa humillación nosotros fuésemos exaltados. Sí, nuestro Señor ha sido generoso con cada uno de nosotros y lo podemos ver. Fue generoso con Nabal, aunque Nabal fue ingrato, no reconoció la generosidad del Señor. Fue generoso con Abigail, sí, porque aunque pasó por medio de un sufrimiento en su vida matrimonial, vemos que la historia termina bien. Sí, eso es lo que pasó con Abigail. Al final Nabal muere y David se casa con Abigail. Pero también fue generoso con David, no solamente al preservarle la vida, hermanos, sino que aún en sus equivocaciones Dios siempre usó, en este caso usó a Abigail para confrontarla.
Pero en otros casos utilizó a los profetas como Natán para confrontarlo, para decirle lo que era lo correcto. Entonces el Señor siempre va a usar a alguien para confrontarnos, hermanos. ¿Y por qué lo hace? Porque eso es muestra de su amor para con cada uno de nosotros. Porque nos ama, por eso Él nos confronta todo el tiempo. No solamente nos muestra generosidad al bendecirnos, hermanos. Yo sé que hemos sido bendecidos por el Señor. Tenemos un techo, tenemos un trabajo, tenemos alimento. El Señor nos ha bendecido y nadie puede negar eso. Hemos sido bendecidos por el Señor. Pero también, hermanos, cuando alguien viene, nos confronta, nos dice las cosas que tal vez nosotros no estamos viendo, de esa manera también el Señor nos confronta. Y hoy que venimos aquí a la casa del Señor, el Señor también nos confronta a través de su palabra. Eso es lo que Dios hace, hermanos. ¿Y por qué lo hace? Porque al final del día es un Dios generoso con nosotros. Es un Dios generoso. Ahora yo pregunto, y con eso quiero terminar, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy, hermanos, ante la generosidad del Señor? No quiero que te vayas de este lugar pensando en Nabal, un hombre muy malo, o pensando en Abigail, o pensando en David. No quiero que te vayas de este lugar pensando en ellos. Ve y sal de este lugar pensando en este Dios generoso, este Dios que ha dado todo por nosotros, que envió a su único Hijo a morir en nuestro lugar, para que por medio de su sufrimiento, por medio de su dolor, hoy podamos disfrutar de la paz de Dios, de la paz que Dios nos ofrece, hermanos. Entonces, en respuesta a eso que hemos recibido de nuestro Padre Celestial, ¿qué vamos a hacer hoy, hermanos? Por eso, generosidad y gratitud. Dios ha sido generoso con nosotros. Y lo mínimo que podríamos hacer nosotros el día de hoy es agradecerle a nuestro Padre Celestial, agradecerle su bondad y su misericordia. Así es que salgamos de este lugar diciendo: gracias, Padre, por bendecirme, pero por también hablar a mi corazón cada vez que me estoy desviando o alejando de ti. Yo te invito a poner de pie, ponte de pie y elevemos esta oración de gratitud a nuestro Dios. Démosle gracias a Dios por su bendición, por su misericordia, por su generosidad, pero también por hablarnos, por confrontarnos y por decirnos las cosas como son, sin rodeos, sin buscarle más que decirnos la verdad. Démosle gracias a Dios por eso, hermanos. Démosle honra a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora, porque sabemos, Señor, que tú has usado en la historia a hombres que confrontaron a David, a mujeres que les hablaron la verdad tuya, pero también, Señor, en todo ese proceso tú mostraste tu misericordia, tu bondad, tu generosidad. Eres un Dios lleno de amor, Señor. Gracias por esa generosidad que hemos recibido de ti. Es cierto, no la merecemos, Señor, pero la hemos recibido. Permite entonces, Señor, que podamos, en respuesta a todo lo que haces por nosotros, ser agradecidos en todo tiempo. Dice tu palabra: dad gracias a Dios siempre, en todo tiempo. Ayúdanos a hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.